tal? Buenas tardes. Una edición más de la Sala de Máquinas. Hoy, esta tarde, el debate sobre las pensiones públicas versus pensiones privadas. Por un lado tenemos a Domingo Méndez, digamos que defendiendo la parte pública, y José Antonio Sánchez, que nos acompaña. Gracias a ambos. Comenzamos, si les parece, con una breve intervención para posicionarse cada uno de ellos. Comienza. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo, como ha dicho Víctor Antón, soy Domingo Méndez, soy miembro de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife, uno de los portavoces de la plataforma, y nosotros nos constituimos después de la primera reforma realizada por el señor Rodríguez Zapatero y antes de la que emprendió el señor Rajoy, que supuso, en primer lugar, la ampliación de la edad de activa hasta los 67 años. La jubilación empezaría a los 67 una vez culminada la reforma del señor Zapatero, y además de eso ampliar el periodo de cómputo para tener derecho a cobrar pensión. A continuación, el señor Rajoy lo que hizo fue introducir dos factores distintos: un factor lo se llamaría solidaridad intergeneracional, por el cual si aumentaba la esperanza de vida disminuiría la pensión a recibir, y un factor de crecimiento de la pensión, por el cual también cada año aumentaría un 0,25%, exceptuado en los años en que hubiese una situación económica muy buena, en el cual aumentaría como límite un 1% más, es decir, un 1,25%. Nosotros nos enfrentamos con esa reforma, con esas reformas, y planteamos que lo que se tenía que hacer era continuar con el incremento anual conforme al IPC para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, y con que quedase en la Constitución española reflejada esa cuestión para que ningún gobierno pudiese alterarla si no se hacía una reforma constitucional. Eso es lo que estamos defendiendo, y ahora pues seguiremos con esa lucha. Antonio. Bien, yo en vez de llamarles pensiones públicas, pensiones privadas, me gusta más llamarles pensiones de reparto, que son las públicas, o pensiones de capitalización, que son las privadas, ¿no? El sistema de reparto, el sistema actual, es un sistema Ponzi, un sistema piramidal, que, como todos los sistemas piramidales, está condenado a hacer crack y quebrar. No quiebra porque está ahí el Estado detrás, pero los Estados también quiebran, ¿eh? La gente que los defiende normalmente suele decir: no, es que el Estado nunca quiebra. Bueno, hay Estados que han quebrado y el sistema puede quebrar. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que no hay solución. Yo parto de una base, y es que un ser humano, cualquier persona, para ahorrar para su jubilación, no necesita de nadie, no necesita de ningún político ni de nadie. Simplemente necesita ser consciente que llega a una edad en que no puedes producir, no puedes trabajar, y necesitas tener unas rentas de las cuales vivir. Eso es el sistema de reparto. Tú vas ahorrando a lo largo de toda tu vida laboral, y ese dinero está ahí. Ese dinero no se lo gasta nadie. Tú lo puedes tener en un fondo o en otro, o en múltiples fondos, para diversificar y además ganar un dinero. Y el día que tú decides, no el día que decide el presidente del gobierno, te jubilas. Te puedes jubilar si quieres a los 60, si la cantidad que has ahorrado es grande y tienes suficiente, o puedes decir: mira, tengo 60, ya no necesito trabajar 8 horas, voy a trabajar 4. Y el resto pues lo voy sacando del fondo de mi ahorro. O mira, resulta que te gusta mucho trabajar y dices: pues no me jubilo hasta los 70, o no me jubilo nunca. O me jubilo y estoy 3 años sin hacer nada, y dentro de 3 años vuelvo a trabajar. Sí. O sea, haces de tu vida lo que te da la gana, no lo que te dice el gobierno. Es un poco el modelo sueco. No, el modelo donde antes y mejor se ha implementado esto es en Chile. En Suecia están haciendo una transición, como en muchos otros países.
Estados Unidos y muchos desde el año países 1994. están haciendo una Están en transición, están haciendo una parte de sistema de capitalización y otra parte de reparto. Porque claro, la transición ahora es muy difícil. Hay que hacerla poquito a poco y con mucho tiento. No puedes dejar, porque los jubilados como yo ahora estamos cobrando de lo que pagan los trabajadores como tú. No puede ser que tú ahora no pagues al fondo de la seguridad social y solamente pagues a tu fondo propio, pues entonces yo no podría cobrar. Entonces hay que hacer una transición. Lo que está claro es que en el primer sistema todo el dinero que tú ahorras está ahí y en el otro no. Quisiera que me definieran qué entienden ustedes por una pensión digna y un poco, aparte de esta definición, cómo demonios puede una persona en este país que de pronto va a entrar en el mercado laboral con 45 años de edad, juntar esa capitalización, cómo puede capitalizarse un fondo de pensiones cuando entra en el mercado laboral, no digo 45, tarde, y en fin, de pronto no le permite juntar para esa futura pensión. Mira, o ahorro. La pensión digna sería aquella mínima con dignidad la que permita suplir a las necesidades de alimentación, de vivienda, de ropa, de atención sanitaria y que fuese, digamos, frugal, todo lo que tú quieras, pero que permitiese que con los recursos esos una persona por su cuenta pudiese sobrevivir. La mayor parte de las pensiones que se cobran en este país están por debajo de lo que podría considerarse una pensión digna, que estaría por encima de los 1.000 euros. La razón de que estén por debajo las pensiones públicas es que en buena medida los salarios han sido bajos, en Canarias de los más bajos del Estado, junto con Andalucía, Murcia, Extremadura y quizá Castilla-La Mancha, y eso ha dado lugar a que las pensiones hasta hace muy poco tiempo fueran muy bajas. En las últimas cohortes de personas que han entrado en el sistema, digamos, en la edad de jubilación, han mejorado algo y han subido algo. Pero la pensión media canaria no pasa de los 800 y tantos euros y mucho más de la mitad de los pensionistas cobran muchísimo menos. Y hay cantidad de pensionistas que tienen pensión no contributiva, es decir, que nunca han cotizado lo suficiente por distintas razones, ¿no?, como para tener derecho a una pensión en función de lo cotizado. Y ahí viene uno de los tremendos problemas. Es decir, una persona no puede estar ahorrando toda su vida para una pensión y capitalizando cuando realmente entra y sale del mercado de trabajo cada poco y cuando cobra una miseria. Las pensiones públicas se impusieron con un gobierno de derechas en Alemania, con el canciller Bismarck, precisamente para dar respuesta a una reivindicación de las organizaciones de masas obreras y los sindicatos de masas, para impedir la radicalización de las luchas obreras. En aquella época el Partido Socialdemócrata Alemán era poderosísimo, estaba teniendo que haber más presencia parlamentaria. El canciller Bismarck decidió introducir un sistema de seguridad social que incluía el seguro de enfermedad y las pensiones, y eso se hacía mediante las aportaciones de los asalariados y de los empresarios a un sistema por el cual luego se iría repartiendo al llegar a la edad de jubilación. Ese sistema se ha mantenido durante años y años en buena parte de los países europeos y entra en crisis en la medida en que entra en crisis la economía capitalista en Europa y en otros países. En esa medida, en la medida en que disminuye la población trabajadora, en la medida en que disminuyen los salarios, entra en el sistema. El sistema español, por ejemplo, tenía superávit hasta el 2007-2008. ¿Por qué? Porque había mucho más ingresos que gastos. ¿Por qué ahora empieza a tener déficit a partir del próximo año y se acaba la última de las pensiones? Porque hay más gastos que ingresos. ¿Y por qué los hay? Porque hay menos trabajadores que estén trabajando y hay menos salarios. Esa es la razón de la crisis del sistema. No hay ninguna otra distinta a esa que pueda ser demostrable. ¿Qué pretende el capital ahora? El capital pretende reducir las aportaciones para mejorar sus condiciones de rentabilidad. Esa es la cuestión. Aquí no hay una salida individual, que uno decida ahorrar y otro no, lo que sea, sí. Y luego uno pagará el pato de lo que haya hecho a lo largo de su vida. Aquí lo que hay es un problema colectivo gravísimo de crisis del capitalismo en este momento. A ver, la misma pregunta. Yo niego la mayor. Y la mayor es negar que el canciller von Bismarck velara por los trabajadores. No velaba por los trabajadores. No lo dije. No.
que implementara el sistema de pensiones porque se preocupaba por los viejitos de 65 años. No lo hizo por eso. Fue por Eso los sindicatos es obreros. absolutamente falso. No, yo no he dicho eso. He dicho Bueno, que los sindicatos obreros y el Partido Socialdemócrata impusieron eso. Y para Vale, hacer una sí, bueno, pues revolución- quedó dicho, quedó permítame dicho. que te diga que esa gente y esos sindicatos eran idiotas. ¿Por qué lo digo? Porque en aquel entonces la edad media a la que moría la gente eran 40 años. Nadie llegaba a 65 años. O sea, pagaban toda su vida para nada. Porque a 65 años no llegaba ni el 1% de la población. Y los que llegaban eran burgueses y aristócratas, no trabajadores. O sea, esos trabajadores cotizaban toda su vida para nada. Para nada, no llegaban a los 65 años. Eso fue una estafa. La prueba de que era una estafa perfecta para el Estado es que todos los estados lo copiaron. Y les ha ido de puta madre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ha invertido la pirámide. Y ahora ya la gente llega a 65, y a 75, y a 85. Y está un montón de años cobrando. Y eso ha hecho que cada día se suban las cotizaciones y aún así no llegue. Ya no llega. Ya lo que cotizan los trabajadores actualmente no llega para pagar las pensiones. Con lo cual hay dos soluciones: subir las cotizaciones, bajar las pensiones o un poco de cada. Por reducir los beneficios del capital y socializar buena parte de la producción. También. Sí, o instalar un sistema comunista total ya. No, yo no, he Puestos, dicho, oye, no he dicho eso. Yo ya lo que digo es puesto- reducir los beneficios del capital, reducirlos, transferir esos recursos hacia la sí, sociedad. o sea, de subir las nuevo. cotizaciones. No, yo hablo de los beneficios del capital, no simplemente de las cotizaciones. Digo, usted saca menos beneficios, usted paga más impuestos como Sí, de su y usted invierte más y crea más puestos de trabajo, ¿no? Y si usted no Al puede, mismo tiempo. y si no puede lo deja y abandona su propiedad. Eso es lo que estoy diciendo, Sí. claramente. Es decir, estamos en una Eso es lo situación que han hecho en que Venezuela, mira cómo insostenible. están. En Venezuela, en España, en Francia, en es lo Estados que han hecho Unidos, en en Venezuela. una cantidad de países. En Venezuela y en muchos más países. No, en lo que Venezuela han hecho Le han en quitado Venezuela, la por propiedad ejemplo, a los capitalistas y ahora están allí las me propiedades. temo que no. Me temo que no es así. No, Me temo que no Me es así. permiten Pero en cualquier introduzco caso, un no, nuevo pero es punto que de sacar el vista. ejemplo venezolano es una falacia. Es decir, aquí lo que se trata es de Ya. que, ¿por qué no sacamos los ejemplos más cercanos? ¿Por qué no sacamos el ejemplo español? ¿Por qué no sacamos el ejemplo francés? ¿Por qué no sacamos el ejemplo italiano? Sí, El venezolano, sí, ¿por qué aquí lo venezolano? tienes, el ejemplo español en Sí. quiebra. ¿Con Porque qué? ¿Por culpa- actualmente por culpa de quién? la seguridad social ingresa menos de lo que gasta. Eso es quiebra. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay menos gente trabajando y más gente cobrando. Efectivamente, hay muchísima más gente en paro que antes de entrar en crisis. Y como hay mucha más gente en paro y se paga menos por los salarios, entonces se ingresa menos. Y ahora me vas a decir antes de cómo crear empleo, ¿no? Antes de 2007 había superávit, 60.000 millones de euros. Había. Sí, gracias a la burbuja inmobiliaria. Gracias Quedaba- a las aportaciones que hacían empresarios y trabajadores. A partir de que se entra en Porque crisis, había muchos más disminuyen las trabajadores, aportaciones. había mucha más gente trabajadora en la Ahora están en paro, construcción, ahora están en paro. Y ahora están en paro. Claro. Porque hubo un exceso, hubo una burbuja, hubo un exceso y ahora pagamos las consecuencias. El caso es que hoy en día, cada día, hay más gente cobrando y menos cotizando. Y eso, o subes las cotizaciones, y subir las cotizaciones, o se lo cargas al sueldo del obrero, o se lo cargas al beneficio del empresario, las dos cosas son malas. Hay una tercera, que es aumentar el número de personas que están trabajando. Sí. ¿Quién tiene esa varita mágica para crear empleo? Si es ¿Quién la necesario- tiene? Si es necesario empleo... ¿Quién tiene la varita si- mágica? Si es necesario, se crea. Sí, Claro, sí, porque se aquí hace- el empleo depende hacemos 2 de la- millones más de funcionarios. Aquí el empleo está dependiendo del beneficio privado de unos señores que actúan en función de sus propios intereses. Así crean empleo y A así ver, lo dime destruyen. una sola persona que no actúe en beneficio de su propio interés. Millones de personas actúan en función del interés social. Todo, anda ya, eso no se lo cree nadie. Eso se lo creerá usted, que Eso considera no se que, lo cree que el nadie. egoísmo A es ver, el motor del progreso. Habrá gente que crea unas cosas y habrá gente que se Eso crea cree usted, otras. que considera que el egoísmo es el motor Por del un lado progreso piensa que- y que el individuo es el que se lo monta. Pues es falso que el individuo se lo monte. El individuo depende de una serie de engranajes donde funciona o no funciona. Usted no tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, es falso. No la tiene, nunca la ha tenido. Usted está cobrando una pensión pública, por lo que yo sé.
renuncia a la pensión pública en Yo nombre. también. Pues claro. ¿Por qué voy a Yo he pagado renunciar un si he sueldo pagado público. 42 años? Usted ha pagado para los que estaban jubilados antes. Usted se cobra ahora. Bueno, o sea, eso es lo que, por lo que ha eso pagado. Usted cobra estábamos afirmándolo hace un momento, que ahora Pero no, mismo usted está cobrando soy una yo quien pensión estoy de pagando reparto. las pensiones. Yo estoy recuperando una parte de lo que me han robado para la fuerza. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, es un concepto de pensión. Me han robado durante una 42 cosita. años por la fuerza. Y ahora estoy recuperando una pequeña Es parte. decir, que usted a lo largo de la vida que le queda, seguro que va a gastar menos que lo que puso. No lo sé. Claro, No sé cuántos años voy a vivir. Pues no, Habría que calcular. no está tan claro que le hayan robado nada. Hasta ahora Habría sí. que ver al final, saque Hasta ahora- cuentas cuando se muera. A ver. Cuando me muera sacaré cuentas. Vale. Quisiera Hoy por hoy quisiera hacerles otra estoy pregunta. recuperando una mínima Me parte de gustaría, lo que me si han es robado. posible, hacer una preguntita para un poco calmar Sí. los ánimos y bueno, luego vuelven ustedes al mismo punto o en uno diferente. Volvemos aquí a nuestro país, España, que invierte 120.000 millones de euros, el 10% del PIB, para sostener a 9,5 millones de pensionados. La banca y los fondos de inversión ya están presionando a través del círculo de empresarios por un lado, a través de la ministra por otro, achuchando a los diputados del Pacto de Toledo con la finalidad de que se introduzca, exigiendo prácticamente la introducción de un sistema mixto, público-privado. Me imagino que, pues no sé, algún modelo habrán encontrado. ¿Qué les parece? ¿Se busca negocio por parte de... ¿Son tan atractivos esos 120.000 millones para que tengan que gestionarlos fondos privados? A ver, primero, el sistema de pensiones privado que hay en España no me gusta nada. Son malísimos. Yo me hice uno cuando tenía una empresa y me iban bien las cosas, me hice uno por satisfacer al banco y al final me he quedado sin nada. No, eso no es. Eso no son las pensiones privadas. Los fondos que actualmente gestionan pensiones privadas no es el tipo de pensiones privadas que yo defiendo. Yo defiendo el modelo chileno. El modelo chileno es un modelo en que la gente paga un mínimo, obligatoriamente un mínimo, que es el 10% del salario. En España, para que te hagas una idea, pagamos un 33% del salario, entre lo que paga el trabajador y lo que paga el empresario por el trabajador. O sea, 3 veces más. Y ese dinero está ahí, mes a mes. Y el Estado controla una serie de gestoras, que las controla el Estado, y esas gestoras invierten todo ese dinero. Lo invierten, lógicamente, diversificando, no poniendo todos los huevos en una cesta para que no pueda quebrar. Bueno, ese sistema ya lleva 36 años funcionando. ¿Sabes cuál es la rentabilidad media que ha obtenido un chileno que lleve 36 años? El 8,4% anual después de descontada la inflación. Un trabajador chileno, cuando la ITT dice he ganado 2.000 millones, o Repsol dice ha ganado 3.000 millones, o Telefónica he ganado 2 millones, el trabajador chileno no maldice a esas empresas como hace el empresario o el trabajador español que dice cabrones, estáis robando, estáis forrando nuestra cuenta. ¿Sabes lo que dice el trabajador chileno? Dice que de puta madre, porque mi dinero está invertido en ITT, en Repsol y en Telefónica, y yo estoy ganando dinero. Todos los chilenos, mediante ese sistema, son pequeños capitalistas. Y además otra cosa, el Estado chileno, todo ese dinero es ahorro y está ahí. Y por lo tanto... Pero no lo gestiona el Estado, son fondos privados de gestión. Sí, controlados por el Estado. Y solamente los que el Estado autoriza. Fiscalizados. Sí, Fiscalizados. sí. Y obligándoles a respetar una serie de normas, como son que si diversificación, invierten en el Estado, en el mercado americano, en el asiático, en el También tengo español. una anotación, también hay un ahorro voluntario, aparte, en el sistema de Claro, pensiones. el Estado te obliga a pagar el 10%, pero si Correcto. tú quieres pagar más, pagas más. Sí, como, más como el que cobrarás tengo yo con el después. Santander, que no sé También. para qué. Hombre, parece maravilloso el sistema tal como funciona con los fondos privados de pensiones, tal como lo refleja el señor
Sánchez, ¿no? Sí. Realmente, por lo que yo sé, por las informaciones recientes de Chile, hay manifestaciones de estudiantes contra las universidades, contra el cobro que se realiza por los centros públicos y por la asistencia de privadas que reciben subvenciones públicas. Hay situaciones de sindicatos de trabajadores que reclaman frente a salarios muy bajos. Hay el hecho de que el sistema privado de pensiones, de los que he hablado antes, no incluye a sectores tales como la policía y el ejército, y hay también el hecho de que cantidad de gestoras privadas han quebrado. Y gestoras privadas de pensiones quiebran en todas partes, aparte de que son un negocio impresionante para las mismas gestoras que cobran comisiones. ¿En Chile ha quebrado alguna gestora de fondos de pensiones? En Estados Unidos, ni por uno. ejemplo, una de las mayores estoy hablando de Chile. ha quebrado. Estoy hablando de Chile. En Chile también. Y eso en que sacan Estados Unidos, 8,5% de beneficio anual, ¿de dónde? ¿De dónde sacan 8,5% de beneficio anual? de sus empresas? inversiones. Las inversiones. Las Sí. inversiones ahora dan un 8,5%. ¿Dónde están? Estoy hablando de la media. Sí. ¿Usted se lo cree? ¿Usted se cree que se saque el 8,5%? Pero la bolsa estadounidense está en en máximos históricos. ¿Usted se cree que se saca un 8,5% de las inversiones en una situación como esta, en que de lo que se trata es de ver cómo narices se sale de una crisis? Porque en que invierten en todos los mercados del mundo. Invierten en el mercado americano, el sudamericano. Espere. La Reserva Federal Norteamericana, la Reserva Federal Norteamericana está haciendo lo que se llama digamos, expansión cuantitativa, que consiste en soltar dinero, es decir, en darle a la máquina a imprimir para que continúe la actividad económica. Eso es lo que está haciendo. Y lo que se está haciendo con esto? Tiene mucho que ver. Está drenándose capital, de otras zonas del mundo para que vaya a Estados Unidos y así mantener la continuidad de la economía. La economía internacional puede entrar en crisis de nuevo en cualquier momento y hay señales ya de eso. Eso quiere decir que el sistema como tal cada día funciona peor y cada día tiene más riesgo de entrar en crisis global. El sistema como tal, incluyendo los fondos de pensiones. Los que defendemos un sistema público, lo que estamos haciendo es de la regulación de la economía a partir de los intereses sociales y colectivos y no dejarla en manos de intereses privados e individuales que son los que controlan la sociedad y no es la gente, el conjunto de la población, las que controlan sus propios asuntos, sino que queda en buena medida la mayor parte de los asuntos vitales en manos de personas que nadie ha votado, que nadie ha elegido y que no se sabe por qué disponen de esa cantidad de recursos. Pues Antonio. O sea que cada individuo controle el dinero de su jubilación no es control de la gente. Eso es control de la gente. Eso es control de la gente. No controla nada. Lo que no es control de la Domingo, gente tiene la palabra, es cuando el gobierno dice cuánto pagas y cuánto cobras. Eso sí que no es control de la gente. El control de la gente es yo controlo mi dinero, sé mes a mes lo que hay en mi fondo y decido cuándo me lo gasto y cuándo no. Y además, otro beneficio del sistema de capitalización que no hemos hablado es el siguiente. Yo llevo un año cobrando la jubilación, pero ¿y si me hubiera muerto hace un año? ¡Pierdo todo! Pues en el sistema de capitalización no. El sistema de capitalización, todo lo que yo he ahorrado va a mis herederos. En Chile también. Sí queda. Sé que en el Chile, sistema Chile. sueco está recogido. El sistema, Los fondos son heredables, Chile el también. primero que lo implementó fue Chile y a partir de ahí lo están copiando en muchos sitios, en Nueva Zelanda, en Australia, en Suecia, en muchos estados norteamericanos, en Perú, en Colombia, lo están implementando. Lo que pasa es que poco a poco, no fue como hicieron en Chile, que fue de golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque está dando buenos resultados. Es Bachelet en 2008 cuando inicia el proceso y en Suecia es en 1994. No, antes de Bachelet. Bachelet fue lo he José mirado Piñeira. en el Wikipedia. Es el que me ha informado, lo siento, perdón. Igual el Wikipedia está muy desfasado. Fue todavía con Pinochet. Y fue José Piñeira el que lo implementó. Cuando empezaron con las políticas que llamáis neoliberales, y yo llamo liberales, de Milton Friedman. Entonces empezó. Y le están copiando en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque es el sistema que no quiebra, el otro quiebra. Y todo el mundo lo sabe que va a quebrar, antes o después. Hombre, el sistema de pensiones actual en España es un sistema piramidal, que es una actividad prohibida. El que hace una actividad piramidal va a la cárcel. El mayor estafador del mundo, señor Bernard Madoff,
que estafó 50.000 millones en Estados Unidos, ahora está en la cárcel, cadena perpetua. Cuando la policía lo detuvo y le preguntó, pero ¿usted cómo se le ocurrió montar semejante estafa? Y pues muy sencillo, hice lo mismo que hace la Seguridad Social. ¿Crees que es un Es sistema exactamente piramidal? igual. Vamos a ver, sistema... yo lo que me parece sorprendente en todas las posiciones del señor Sánchez es que olvida algo que es, digamos, que es de dominio público y que conoce todo el mundo. Es decir, aquí ha habido una quiebra bancaria en varios países extraordinaria, empezando por Estados Unidos, y se ha extendido a los países europeos. En España ha habido sus particularidades en esta quiebra que obedecen a la burbuja inmobiliaria. Si queréis que hablemos de esto, pero esto ya se sale del tema de las pensiones. Sí. No, tiene que ver. Es decir, el sistema bancario norteamericano entra en quiebra, los sistemas bancarios europeos entran en quiebra. Los países del sur se ven absolutamente endeudados intentando salvar a sus propios bancos, que son empresas privadas que han actuado por su cuenta y riesgo y que sin embargo exigen que los estados les salven. Es decir, son entidades independientes de los estados porque descubren que el Estado tiene que acudir a salvarles a ellos. ¿Dónde están las y para pensiones? acudir, las pensiones Este es otro tema. desaparecen desde el momento Que en este relato, que ¿dónde están las pensiones? Las pensiones Ya, están se queja José Antonio entre los fondos que usan que crean y usan los bancos. Esos fondos desaparecen y cuando hay una quiebra no hay. Se volatilizan los fondos. Eso es lo que ha pasado con muchos. ¿Quieres decir que Con la también quiebra de los bancos se volatilizan. ¿Quieres decir que los Igual fondos de inversión sí, y se volatilizan también. son tan susceptibles de quebrar como sí, dice José Antonio claro, el Estado? Los bancos son los Afirmas que el Estado también puede entrar en quiebra, ¿no? Antes entran en quiebra los fondos de inversión, los bancos. Y en ese sentido entran en quiebra los sistemas de pensiones. de situar un poco. Está entrando en un tema que es totalmente diferente a las pensiones, que es el origen o el motivo y las consecuencias de esta crisis. ¿Y dónde están los en la fondos que de pensiones en medio de la crisis? Mira, ¿Quedan protegidos de la crisis los fondos de pensiones? No. Los fondos de pensiones chilenos tuvieron un año que perdieron dinero y al año siguiente recuperaron esas pérdidas y ya están. Todas las cosas porque a Latinoamérica no le afectó tanto la crisis como a Estados Unidos y a Europa. Pero es que tú sacas un tema que da para otro debate, que es la crisis, el origen y las consecuencias. Estoy hablando de la relación entre la crisis y lo que pasa con los sistemas, con los fondos de inversión. Es que no estoy de acuerdo ni en el origen de... Los fondos de inversión general entraron en crisis. Pero es que has dicho una cosa que es falsa. ¿Y por qué falsa? Porque en España no quebró ni un solo banco. ¿Cómo? No, Bankia quebró no, Bankia no, ¿verdad? No, no se ha concentrado la banca ahora. Eran cajas de ahorros, banca pública. Eso fue lo que quebró. La banca pública, los bancos privados no ha quebrado ni uno solo. Y a los que se ha rescatado es a la banca pública, no a la banca privada. Que se ha privatizado. Esa banca se ha privatizado mediante las inyecciones de crédito, de crédito, de ayuda del Estado. Pero era banca pública. Eran las cajas de ahorros gobernadas por políticos, sindicalistas y la patronal. Estaba gobernado por la patronal y por, en buena medida, dos partidos, el PP y el PSOE. No por los políticos. Políticos, sindicatos y patronal. El PP, el PSOE, el PSOE y las grandes empresas de la construcción. Y las grandes empresas. No, las empresas de la construcción no. Hombre, no. Bueno, uno dice que sí, el otro dice que no. Pero es que nos estamos yendo del tema. Yo he venido a hablar de las pensiones. Yo también. El día que quieras hablamos de la crisis. Yo también estoy hablando de las pensiones. El origen de la crisis. Fondos privados de pensiones. A ver si entiendo un segundito, por favor. Entiendo que encuentras una relación entre las crisis de los mercados financieros y que eso pueda arrastrar los fondos de pensiones en un tipo de crisis financiera. Y usted afirma que... Es falso. Mira, tú coge los últimos 100 años de cualquier índice bursátil, el IBEX español, el DAX alemán, el Dow Jones, el S&P, cualquiera, coge los 100 últimos años y la revalorización supera el 8%. 100 años. Ahora, si coges los últimos 4 años, ahí hay pérdidas. Pero 4 años, no 100. 100 años tampoco es el 8%. Es que las pensiones tienen más de 100 años. Pero es que no hay un 8% anual a lo largo de 100 años repartido. Esa cuestión no existe. En Chile es el 8,4 de los últimos 36 años.
Chile y en otros países del sur lo que está ocurriendo es que está disminuyendo el precio de los productos de exportación. Son países extractivistas, estamos hablando que de están perdiendo. pensiones. Yo estoy hablando de lo que da origen a las pensiones, que Bien. es la producción de bienes y servicios. Bueno, Eso es lo da que origen a las pensiones. Chile, con las políticas esas que tú dices neoliberales de Milton Friedman, es el país Sí, que de acompaña- Latinoamérica claro, que claro. tiene los mejores índices Chicago en todo. Boys. Acompañado de una dictadura bestial. No, una acompañado de una bestial dictadura, no, porque la que impuso pérdida dictadura- de derechos de los Por favor. trabajadores. La dictadura Por favor. terminó hace ya bastantes años. Y después vino un gobierno socialista y no tocó nada de la economía. Podría haberla cambiado toda, si era tan mala. Y no la cambió. Ahora está intentando cambiar cosas, porque ahora el Partido Socialista chileno no gobierna solo, ahora gobierna con los comunistas. Y los comunistas le están imponiendo cosas. ¿Cuál es el resultado? El primer año, que pasó de crecer un 5%, y el primer año de gobierno socialista comunista, crecimiento cero. Y los que protestan en Chile contra las pensiones son los comunistas y los socialistas, no los trabajadores. Una parte. cosa es ser ¿Por qué? comunista o socialista y otra cosa es ser trabajador. Es decir, que los comunistas y los socialistas son miembros de la burguesía preclara. No, Está enfrentada- hay algunos trabajadores que son comunistas y algunos comunistas que son trabajadores. No todos, porque las élites comunistas siempre han sido burgueses, ¿eh? Y los socialistas Empezando por también. Marx y Engels, eran dos burgueses de toma y lomo. Marx, por cierto, vivió prácticamente en la miseria toda su vida. Sí, porque fue incapaz de trabajar, pero vivió a costa. Probablemente No, probablemente no le no daban trabajo, trabajó al para parecer. no me diga tonterías, por favor. No trabajó, bueno, eso no se lo cree usted, eso no se lo cree usted de ninguna manera. Disculpen, Eso no se lo cree usted de ninguna disculpen, el tema era las pensiones y no Carlitos Marx. Sí, venga. Yo creo que ya llegados a este punto cerramos, ¿les parece? Les damos 2 minutitos a cada uno, dejan su posición, su punto de vista y acabamos, ¿de acuerdo? Empezaste antes tú, empezaste ahora, no sé, a mí también más me da. La conclusión es muy clara, y es que ningún partido se atreve a meterle mano a este tema. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la solución. Y la única solución es mala. Y como es mala, van dejando pasando el tiempo hasta que llega un momento en que les explote en la cara. ¿Por qué? Porque el sistema actual es insostenible. Y por lo tanto, si queremos arreglar un poquito, hay que ir haciendo una transición hacia el otro sistema, el sistema de capitalización. Pues, empezando por un 10% y subiendo la cuota de capitalización y bajando la de reparto. En fin, buscando el sistema mejor. Pero el sistema de reparto es un esquema Ponzi. Si yo hago esto, tú haces lo otro, lo mismo, al día siguiente viene el gobierno y nos mete a la cárcel. Y a ellos no les mete nadie en la cárcel porque ¿quién los va a meter a ellos en la cárcel? Ahora, mucha gente dice, no, como el Estado nunca quiebra. Joder, que no quiebra. Mira, Grecia sí ha quebrado. Y España estuvo a punto. Y España ha quebrado muchas veces a lo largo de su historia, ¿eh? O sea que ¿Algo más que añadir, ya, yo de botón? a los jóvenes, a los que les falte años para jubilarse, les recomiendo que ahorren como quieran, ¿eh? No tienen por qué. Es que tú te puedes labrar un sistema de pensiones sin necesidad de ir a un fondo de pensiones, ¿eh? Hace un mes salió la ministra Fátima Puedes llegar a Báñez. cerrar, si eres tan amable. Sí, explicar esto. cierras con esto, por favor. La ministra Fátima Báñez, que defiende el sistema de reparto, claro, como todos los políticos, le digo, oiga, pero ¿usted tiene algún sistema privado? Dice, no, yo no tengo. Y luego se la investiga y dice, y no tiene ningún fondo de pensiones. Es rica. Pero tiene 800.000 euros en inmuebles. Eso es un sistema de pensiones también, ¿eh? Sí, Eso también no cabe es un duda, sistema eso. de pensiones. Gracias, José Antonio. Bueno, vamos a ver, hasta ahora del sistema de pensiones español fue expandiéndose hasta el 2007, en que tenía digamos, un fondo de seguridad que tenía 60.000 y pico millones de euros y que ha ido disminuyendo ese fondo porque han disminuido los ingresos de la población activa destinado luego al pago de pensiones y otro tipo de pagos, ¿no? La razón de que disminuyan los fondos y se eche mano de esas reservas es el hecho de que disminuye la cantidad de personas trabajando, ha aumentado muchísimo el paro en función de la crisis económica,
y de que los salarios que se cobran son mucho más bajos proporcionalmente que los que se cobraban antes de la crisis. Menos salario, menos personas trabajando y déficit del fondo de pensiones y déficit de los ingresos anuales. Ese es el motivo de la entrada en crisis de las pensiones actualmente. Pero también de lo que se trata es de que tanto los bancos como los fondos de inversión, como instituciones como FEDEA o la misma FAE, esa dependiente de José María Aznar, han insistido permanentemente en que las pensiones, ocurre lo que ocurre, independientemente del ciclo económico, entrarán en crisis. Las razones que exponen para eso es, primero, disminuye la natalidad; segundo, disminuye el empleo; tercero, envejece la población. Todas esas tres razones son verdades a media y mentiras completas. La primera, disminuye la natalidad, depende de la situación en que estén las mujeres y que puedan considerar si les interesa tener hijos o no. La segunda, disminuye la población trabajadora, depende también de que se incorpore una cantidad de población que actualmente no es activa, precisamente porque no hay mercado para esa población. Si lo hubiese, entraría en el mercado de trabajo. Y siguiente cuestión, el envejecimiento también depende de que siga aumentando o no la población. Y en cualquier caso, lo que sí que aumenta permanentemente es la productividad de la mano de obra. Si en los años 50 casi el 30 y pico, 40% de la población trabajaba en la agricultura para subvenir a las necesidades alimenticias del conjunto de la población española, hoy no pasa el 5% de la población activa en la agricultura para producir muchos más alimentos. La productividad aumenta y por consiguiente la producción total. Es posible subvenir a las necesidades del conjunto de la población si realmente existe una justicia social y se distribuye adecuadamente la producción que se realiza. De esa manera podremos sobrevivir y mejorar la situación de la inmensa mayoría. No podemos pensar en que vayamos a estar gastando permanentemente lo que no se va a producir, pero en lo que sí que tenemos que pensar es en producir de otra manera, en controlar de otra forma lo que se produce y en distribuirlo de una manera distinta a la que hoy se distribuye. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias, José Antonio. Sí, si no se hace demasiado largo. Hemos llegado al final en esta nueva edición de la Sala de Máquinas. Pronto volveremos a estar con un nuevo tema interesante para todos vosotros. Y que decir que hasta la próxima y salud y buenos alimentos. Y fuerza al Perú. No, y buenos alimentos.